Ataques de ansiedad, ¿qué son estos? O de pánico. Pongamos atención a Michelle, que hoy continúa con este tema. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Así es, hemos venido conversando la semana pasada sobre las crisis de ansiedad o ataques de pánico. Es muy importante que diferenciemos una ansiedad común, como la que todo mundo tiene, cuando se enfrenta a situaciones que producen algún tipo de inconformidad o dificultad, haya una crisis de ansiedad. Cuando hablamos de crisis de pánico, crisis de ansiedad, estamos hablando de una causa neurobiológica o genética, o muchas veces de un factor de crianza. A veces sucede que porque mamá o papá sufren de crisis de ansiedad, los niños justamente aprenden diferentes mecanismos que en el transcurso de la vida llegan en algún momento a explotar como una crisis de pánico o una crisis de ansiedad. Como decíamos la semana pasada, las crisis de ansiedad o crisis de pánico se manifiestan con un temor extremo a todas las sensaciones físicas. Estamos tan alertas de todo lo que sentimos que aumentamos nuestras sensaciones, aumenta nuestro pulso cardíaco, nuestra presión sanguínea, lo que sentimos a nivel corporal, sentimos o mucho frío o poco frío, sudamos mucho, o nos sentimos como si el alma se nos saliera del cuerpo, que era una de las cosas que conversábamos. Justamente la persona siente como si algo malo le fuera a pasar. Y hoy queremos traerles esas recomendaciones, porque la semana pasada recibimos muchas llamadas de personas que nos dieron que tenían justamente esta duda. ¿Qué hacer cuando una persona tiene crisis de ansiedad o crisis de pánico? Número uno, es importante saber que por lo general, ya cuando la persona identifica qué es esto, ha recurrido al sistema social de ayuda o de salud muchísimas veces por otro montón de motivos, por dolor de cabeza extremo, o por insomnio, o por palpitaciones que se confunden con una taquicardia o creen que es un problema cardíaco. Ya han pasado por una serie de médicos hasta que llegan e identifican que es algo a nivel emocional, a nivel de pensamiento. Sí es cierto que existen fuentes físicas reales, se siente la persona como si fuera a morir, siente la falta del oxígeno, no puede respirar, pero sí tiene un factor muy pesado a nivel emocional. La persona justamente se alarma en extremo y por eso aumenta todas las sensaciones físicas. Una de las recomendaciones más importantes que tenemos que hacer es identificar justamente estos pensamientos catastróficos y saber que de ahí no van a avanzar. Es cierto que sentimos que es algo terrible, pero no es peligroso ni dañino. Realmente no hay nada a nivel físico que esté comprobado que produce un daño. Pero sí es una sensación muy desagradable. La persona siente verdaderamente desesperación. Una vez que nosotros logramos identificar estos pensamientos catastróficos, debemos tomar conciencia y aceptarlos. No debemos luchar contra ellos. Una de las cosas que sucede es que las personas se ponen a luchar contra esas sensaciones físicas. Entonces, la persona aumenta su ansiedad. Si yo no quiero sentir taquicardia y empiezo a decir, ay, es que ya me está palpitando más, o estoy sintiendo que ya estoy empezando a sudar, estoy justamente acelerando todo el proceso. Una persona que justamente sufre de crisis de ansiedad o crisis de pánico comentaba en mi consultorio que es como ir en picada en una carretera a toda velocidad. Si nosotros no detenemos esa velocidad, realmente la crisis se presenta y es sumamente desagradable. Pero si logramos anticipar y saber que esas sensaciones no van a pasar a más, aceptamos, esperamos a que pasen. ¿Cómo se hace? Por medio de técnicas de relajación, de respiración. Muchas veces el proceso psicoterapéutico es fundamental, el apoyo médico también, necesitamos apoyo de medicamentos que nos ayuden a bajar nuestra ansiedad, y si logramos detener esa caída en picada, entonces empezamos a darnos cuenta qué cosas son las que me aumentan mis sensaciones de inconformidad. Por ejemplo, una de las cosas que se dice es que se presenta más en mujeres que en hombres. Ahora, como lo comentábamos la semana pasada, lo que sucede con los hombres es que muchas veces no quieren identificar que eso es un problema. Se necesita de ayuda. Cuando yo tengo ataques de pánico que empiezan a obstaculizar el desarrollo a nivel social con mi pareja, porque justamente
Maureen, sucede que las personas empiezan a dejar de salir, Ujú. experimentar justamente el miedo en otro lugar donde no me siento segura, o experimentar esas sensaciones afuera hace que yo evite salir. Entonces los problemas de pareja aumentan, los problemas familiares también, las personas se aíslan, dejan de trabajar. Y sí es cierto, y eso es algo que yo he podido notar en un constante de mis pacientes con estos problemas, es que estas crisis por lo general se dan en la noche, cuando justamente empezamos a tomar conciencia de nuestras sensaciones físicas, cuando estamos acostados. Entonces, si me siento un poco estresada o estresado, exagero esto. ¿Qué es lo que sucede? Una persona que tiene este trastorno siente que este estrés, que puede ser perfectamente en un nivel normal, aumenta. Entonces, estas personas empiezan a crear diferentes circunstancias que se relacionan con el cuarto, con la hora en la que se acuestan, y empiezan a hacer una asociación, y de ahí parte la idea de que si yo estoy en mi cuarto o estoy acostada me va a dar la crisis, o acostado. Y esto es totalmente irreal, no hay nada que se asocie, que sea verdadero, que podamos comprobar, solamente nuestros pensamientos. Paremos esos pensamientos, busquemos apoyo. Hay que acudir a un psicólogo, hay que tener un proceso psicoterapéutico de un profesional que nos ayude justamente a identificar por qué nos está pasando esto. Muchas veces sabemos que viene de situaciones anteriores de mucho tiempo atrás, que se relacionan y que hoy, por algún motivo, se detonan. Una paciente mía había pasado una crisis muy fuerte de una situación que verdaderamente ameritaba la ansiedad alta. Y ella, después de mucho tiempo, cuando la hija cumplió una edad similar a la que ella tenía cuando experimentó esta situación de dolor, que justamente fue la muerte de su papá a los 14 años, y la hija cumplió 14, fue como si justamente prendieran una luz en ese cerebro, y ella empezó a experimentar una serie de sensaciones, inclusive depresión, como lo hablábamos la semana pasada, temor extremo, dejó de hacer lo que hacía, ya no quería salir de la casa, lloraba constantemente, y esto era el detonante. Pero realmente toda esa liberación de energía que se tuvo que dar a nivel terapéutico fue lo que verdaderamente hizo que ella lograra superar esto. Muchas veces se preguntan los pacientes si esto alguna vez va a pasar. Sí pasa, pero hay que trabajar en esto, no podemos quedarnos ahí, porque si nosotros no recibimos la ayuda adecuada, justamente vamos a estar cada vez más alertas, cada vez con más pensamientos catastróficos, y vamos a aumentar nuestras sensaciones de desagradables y de inconformidad. Así que entonces realmente hay que tener y buscar ayuda. Y empezar a asociar todos estos síntomas y a identificarlos, ¿verdad? Y saber que no nos vamos a morir de esto. Realmente lo que estamos sintiendo no va a avanzar más, no va a ser nada peligroso ni dañino para nosotros. Sí tenemos que atenderlo. Y es desagradable. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Continuamos la próxima semana. Así es, muchas conversando de esto. Les recuerdo el número de teléfono de Michelle para que ustedes puedan así solicitar más información, conversar con ella, sugerirle temas, hablar más del tema. 2283 0278, se lo repito, 2283 0278, para que soliciten más información. Fanny nos espera después del corte para seguir haciendo artesanías en realidad.